buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el desarrollo de algunos temas específicos ya dentro del curso de aritmética que apuntan a lo que es el 22 con AMAT. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a centrarnos básicamente en la parte teórica, ¿ya? Del tema de estadística. ¿Ya? Algunas cuestiones teóricas, algunos conceptos que se manejan, ¿no? A nivel de examen, no solamente con AMAT, sino también inclusive lo que es exámenes de admisión, etcétera, ¿no? Bien, el día de hoy, como ya les decía, vamos a ver lo que es el tema de estadística. Bueno, específicamente hablamos de la parte descriptiva de la estadística, ¿no? Estadística descriptiva. Como el nombre lo indica, es la parte en que hace una descripción, ¿no? Se hace un recuento de cuáles los datos, ¿no? Cómo se ordenan, cómo podemos ordenarlos, organizar los datos, sacar algunas conclusiones de ellos, ¿no? Su promedio, su tendencia, ¿no? ¿Cuál es el mayor dato, el menor dato, la frecuencia de cada uno de ellos, ¿no? Y así. Y en base a eso, organizar los datos y analizarlos y sacar conclusiones, ¿no? Eso es lo que hace la estadística, ¿no? Recopila datos, los analiza, los ordena, ¿no? Los organiza, y en base a ello, pues, obtiene conclusiones. La otra parte de la estadística ya viene a ser la parte inferencial, ¿no? Que ya se vale de todo lo obtenido en la parte descriptiva, y en base a ello, pues, ya hace proyecciones, ¿no? Y genera una serie de conclusiones que de repente ayudan a resolver un problema específico. Eso ya es la parte inferencial de la estadística. El día de hoy vamos a ver una parte de lo que es la estadística descriptiva, como ya lo he mencionado. Así. Bien. Vamos a ver, como ya le decía, a nivel lo que es con AMAT, el manejo de los datos, ¿no? Digamos, el tipo de datos, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, hay que identificar qué es una variable, ¿ya? Una variable es aquella observación que se toma en cuenta para analizar un problema específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Una variable podría ser, de repente, si quiero analizar, por decir, el grado de nutrición, ¿no? Infantil en un cierto distrito, de repente tenía que averiguar de repente las estaturas de los alumnos, sus edades, el tipo de comida que consumen, cuántas veces consumen al día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son cada uno de los valores que nosotros recojamos de esas variables, entonces será un dato. La variable puede ser de tipo cuantitativa o cualitativa, ¿no? Entonces, a ver, la estadística cuantitativa, como ya mencionamos, lo que hace es recopilar datos, ¿no? Pero en primer lugar tiene que definir cuál es la variable que va a utilizar. Entonces, la variable, como le decía, la variable es aquello que se observa en una población, en una muestra, y que nos va a dar, pues, la idea, o nos va a dar un indicador acerca del problema objetivo que estamos trabajando. Como decía, la variable puede ser de tipo cuantitativa o tipo cualitativa. Una variable, ¿cuánto será cualitativa? Cuando da a conocer alguna característica, cualidad, atributo, propiedad, ¿no? No necesariamente numérica, en todo caso no es resultado de un cálculo, ¿no? O de una medición, ¿correcto? Es una variable cualitativa, ¿no? Por ejemplo, una variable cualitativa, por ejemplo, puede ser el sexo del estudiante, ¿no? O del alumno, de la persona, masculino o femenino, ¿no? Puede ser de repente la ocupación de la persona que estamos entrevistando, etcétera, ¿no? El padre de familia, qué ocupación tiene, ¿no? Digamos, su profesión o de repente su grado de instrucción o el lugar de procedencia, ¿no? El lugar de procedencia, de dónde ha nacido, por ejemplo. O la comida preferida, ¿no? Y así, o sea que no son datos necesariamente numéricos. Pueden ser en algunos casos números que representan de repente alguna dirección o de repente alguna clave, alguna codificación. Bueno, y así, ¿no? Por ejemplo. O puede ser de tipo cuantitativa. Cuantitativa, como el nombre lo indica, es cuando indica ya una cantidad, ¿no? O sea, o es el resultado de un conteo o de una medición o de un cálculo, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de la estatura, ¿no? Que se mide pues con un metro, la estatura de las personas,
o su edad, ¿no? Que se contabiliza en años cumplidos, o de repente ingreso mensual de un padre de familia, ¿no? Su sueldo, como quien dice, ¿no? Así, etcétera, etcétera. Ya podemos poner aquí un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, variable cuantitativa es aquella que suele ser una cantidad. Y acá estamos hablando de los dos tipos de variables. Variable puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Cada uno de los valores que tome la variable será un dato, o algunos también le llaman observación, ¿no? A cada uno de los valores que se le da a la variable, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. Por ejemplo. Así. Así. Digamos que se entrevistó a un grupo de alumnos, ¿no? De un colegio. Digamos que se entrevistó a 50 alumnos. Y algunos conceptos también aquí lo decimos rápidamente, ¿no? Se entiende como población el conjunto universal sobre el cual se hace el estudio estadístico, que no necesariamente se refiere a un grupo de personas, ¿no? Podemos hacer un estudio con otro tipo de elementos, pero es el conjunto universal sobre el cual se hace estudio. Ahora, generalmente a veces ocurre que esta población es muy extensa de repente para poder analizar cada uno de los elementos que contiene la población. Entonces lo que se suele hacer es tomar una muestra, ¿no? De repente en un colegio, pues, obviamente tendrán pues, una gran cantidad de alumnos, pero de repente sería suficiente coger aleatoriamente, ¿no? Una muestra, ¿no? Un subconjunto de la población. Digamos que acá cogemos 50 alumnos así al azar, ¿no? De un colegio vamos y de los diferentes grados, ¿no? De diferentes salones, diferentes turnos, y preguntamos uno que otro así al azar, una muestra de 50 personas, 50 alumnos. Bueno, digamos que se le preguntó sobre la preferencia, preferencia de los cursos, ¿no? De los cursos de matemáticas. Digamos que hablemos de 4 cursos. De los cursos de aritmética, álgebra, geometría, y trigonometría, digamos, ¿no? Se le preguntó sobre estos 4 cursos, ya, dando la opción a que solamente respondan uno de ellos, ¿no? Uno nada más, solamente que responda solamente uno de ellos. No, claro que obviamente, seguramente algunos de ustedes, profe, a mí me gusta aritmética, también me gusta geometría, no me gusta álgebra y geometría, o álgebra y trigonometría, bueno, o de repente los 3 cursos, o de repente los 4, obviamente, ¿no? Puede ocurrir. Pero digamos que en la entrevista consiste en que solamente respondan uno de ellos nada más, ¿no? La preferencia de los cursos, ¿no? En aritmética, álgebra, geometría o trigonometría. Entonces, se preguntó al azar, obviamente, pues, ¿no? Si pregunto a uno, después el otro me dice trigonometría, el otro de repente me dice otra vez trigonometría, el otro también me dice álgebra, etcétera. Entonces, como está desordenado, entonces podemos recopilar los datos. Recopilación de datos. Entonces, a ver. Claro, ¿no? Y de repente se le encarga a uno de los alumnos, ¿no? Que apoye, pues, en la recopilación de datos. Y él hace un cuadrito, pues, ¿no? Hace un cuadrito con los cursos, ¿no? Ya hemos hablado de aritmética, álgebra, si vamos a llamarle, geometría y trigonometría. Entonces, él, de alguna manera, se ordena, pues, ¿no? Dice, bueno, para poder contabilizar, dice, ¿no? Cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos que prefieren ese curso, ¿no? Como le decía, de repente, ¿no? Por ahí pregunta uno, dice, yo me gusta aritmética, al otro álgebra, al otro álgebra también, al otro geometría, al otro trigonometría, al otro geometría, álgebra, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y así, ¿no? Entonces vamos contabilizando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una forma de contabilizar de repente así, ¿no? ¿Correcto? Así, acá tenemos, por ejemplo, 14, 15, ¿no? Acá, perdón, así, 14, 12, 13, 14, 15 que le gusta aritmética, ¿no? Y después le contó que son 10 que le gusta álgebra, ¿no? Hasta ahí van 25. De repente a uno, acá tengo aquí, a 12 que le gusta geometría, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Bueno, como hemos dicho que son 50 alumnos, entonces, ¿cuánto nos faltaría aquí? ¿Ya?
11 más 10, 25, más 12, 37. Por acá faltarían 13. 12, 13. Ahí está. Listo. Ahí están los 50, ¿no? Entonces, ya llevo al conteo. Entonces, lo que se va a hacer con esto es organizar, ¿no? Entonces, aquí una forma de contabilizar sería usando esta notación, que es un sistema de numeración finalmente que nos permite, pues, llevar un conteo sin necesidad de estar escribiendo un número sobre otro. Simplemente agregamos unidades. Entonces, lo organiza los datos. Entonces, aquí hay que identificar, ¿no?, cuál es la variable y cuáles son los datos, ¿no?, y cuál es la frecuencia. Se llama frecuencia en estadística al número de veces que aparece un dato en la muestra. En este caso, estamos contabilizando cuántas personas o alumnos respondieron que les gusta aritmética, cuántas personas respondieron que les gusta álgebra, y así. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, esto forma parte ya de la organización de datos. Entonces, lo que hace la estadística para este tipo de datos, mire, ojo que acá tenemos una variable, ¿qué tipo es? Cualitativa. La variable cualitativa. Entonces, acá tenemos entonces, las variables son los diferentes cursos que les gustan a los alumnos: aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, y acá indicamos su frecuencia. La frecuencia. A la frecuencia generalmente se nota con letra F. ¿Ya? Entonces, estos son los datos, ¿no?, que se están trabajando desde la frecuencia. Entonces, acá escribimos, lo traducimos esto, 15, acá la frecuencia es 10, la frecuencia es 12, la frecuencia es 13. Y ya tenemos un pequeño cuadrito, y aquí eso que estamos haciendo ya se le suele llamar la clasificación de datos o tabulación de datos. Entonces se dice que los datos están tabulados, ¿no? Estamos acá, los cuatro cursos se están organizando según sus frecuencias. Entonces acá tenemos una tabulación de datos. Entonces acá los otros ya están tabulados, ¿ya? Entonces tenemos la siguiente tabulación. Tenemos la tabulación que acá se muestra. Entonces acá, por ejemplo, ya nos pueden hacer preguntas, ¿no? Hay problemas, ¿no?, ya donde se pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿qué tanto por ciento prefieren aritmética? ¿Qué tanto por ciento prefieren geometría? O nos pueden preguntar uno respecto a otro ya, ¿no? ¿Qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética respecto a lo que prefieren geometría? O sea, preguntas como esas, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a poner aquí algunas preguntas ya que se pueden hacer de acuerdo a este cuadro ya, ¿no? Ahora, pero antes de eso, también podemos presentarlo así. Y esto también entonces forma parte de donde le pueden a usted mostrar la pregunta, ¿no?, en un examen. También lo podemos mostrar esto gráficamente. Para este tipo de casos, ¿no?, para datos cualitativos, que es lo que tenemos aquí, se suele trabajar con un diagrama de barras. Un diagrama de barras. Entonces, gráficamente, todo este, ¿no?, el grupo de datos que ya estamos organizando, lo podemos presentar gráficamente. Entonces, vamos a un plano cartesiano, así. En la parte horizontal ponemos los cursos, y en la parte vertical indicaremos las frecuencias, ¿no?, ya que está dado por el número de alumnos, ya, la frecuencia F. Ya un diagrama de barras, entonces, lo que va a hacer es diferenciar los cuatro casos, ¿no? Acá, digamos, ponemos lo que le prefieren aritmética, lo que prefieren álgebra, lo que prefieren geometría, lo que prefieren trigonometría, por ejemplo. Ya, entonces, diagrama de barras, lo que vamos a hacer es levantar, ¿no?, tomando una base común, una misma longitud de base, ¿ya? Y lo que va a distinguir una barra de otra es la altura que le vamos a dar. Este diagrama se puede presentar en forma horizontal o vertical, como vamos a ver aquí, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado nomás cómo interpretar la gráfica, ¿no? Por ejemplo, dice lo que prefieren aritmética son 15, y vemos que es la mayor frecuencia. Entonces aquí aritmética. Entonces levantamos aquí donde hemos puesto la base para el rectángulo o la barrita de aritmética. Entonces levantamos con altura igual a 15. Así. Entonces le damos aquí la altura de lo que prefieren aritmética, 15. Así, proyectamos acá. Lo que prefieren álgebra son 10. Bueno, haciendo más o menos la proporcionalidad, por acá 10. Entonces 10 en la altura de la barrita de lo que prefieren álgebra. Lo puedo poner de otro color también, no hay problema. En los exámenes, ¿no? Claro, si son a color,
generalmente nos van a dar así para que hagamos la diferenciación de una manera más evidente. Así, ¿no? Lo que prefieren geometría, 12, entonces más o menos en una proporcionalidad, por acá será 12. Una barrita de altura de 12. Un diagrama de barras. Así. Y ahí también es importante pues saber leer este diagrama para que en los problemas que nos planteen pues sepamos sacar la información necesaria y suficiente para responder la pregunta que se nos plantea. Lo que prefieren trigonometría 13, bueno, por acá digamos, lo que prefieren trigonometría, por acá le ponemos 12, por acá 13, así, así, una barrita de esa altura. Listo. Correcto, entonces lo pueden presentar así. Este es un diagrama de barras. Así. Un diagrama de barras. Entonces ahí claramente podemos diferenciar, ¿no? Lo que prefieren aritmética, lo puedo rayar así. Esta barrita, entonces, a mayor altura es porque tiene mayor frecuencia, mayor cantidad de elementos. Su frecuencia es mayor, así. Acá lo que prefieren geometría, lo que prefieren trigonometría, así. Y esto. Ya entonces se puede presentar la pregunta, la información lo puede presentar de esta manera, ¿no? Una tabulación de datos o gráficamente. ¿Ya? Como les decía, la gráfica también lo pueden presentar a veces en forma horizontal, ¿no? O sea, esto lo ponen así, la barrita más bien en forma horizontal para allá. ¿No? Entonces es cuestión solamente de interpretar nada más. Y como les decía, acá se pueden plantear ya varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntaran, a ver, comencemos con una pregunta bastante simple primero. ¿Qué tanto por ciento, ¿no? ¿Qué tanto por ciento prefieren, digamos, trigonometría? Prefieren el curso de trigonometría. Ya está, tela vamos a... Bueno, entonces, si no nos dicen respecto a qué, se sobreentiende que respecto al total. ¿Qué tanto por ciento prefieren trigonometría? Bueno, recuerden que un tanto por ciento es una relación, una cantidad respecto a otra. Si no nos dicen respecto a quién, se sobreentiende que es respecto al total. Entonces aquí hay que comparar la cantidad de alumnos que prefieren, voy a ponerlo así, una anotación un tanto informal, pero bueno, se puede entender, respecto al total de alumnos. Entonces, ¿cuánto prefieren trigonometría? Bueno, acá en la barrita puedo ver que es 13, o acá también, ¿no? 13, respecto al total que son 50. Y sabemos para indicar esto en valor porcentual que se hace, efectivamente, ¿no? Se multiplica por 100% y así tendrá pues en valor porcentual, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, esto nos daría 26%. Ya está. Y como les decía, nos pueden dar también respecto uno al otro. ¿Ya? Acá, más que todo, el mensaje escogido es la interpretación de la pregunta que se puede plantear. Acá le pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto por ciento más, ¿no? son los que prefieren, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética, ¿no? Prefieren aritmética que los que prefieren, por decir, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra, por decir así? A ver, pongámosle así, facilito. Así. Ah, miren, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? Podemos hacerlo esto de dos maneras. Primera forma podría ser así. Ya, entonces, lo que prefieren aritmética son 15. Ya, lo que prefieren aritmética, ¿no? Primero calculamos, entonces, comparamos el número, lo que prefieren aritmética respecto al total. O sea, estamos calculando algo parecido al anterior. Primero calculamos cuántos son los que prefieren aritmética. 15 de 50. Y eso multiplicado por 100% nos dará pues 30%. ¿Correcto? Y asimismo calculamos
también, ¿no? Aquí calculamos ahora lo que prefieren álgebra. El número de lo que prefieren álgebra, que son en este caso 10, acá lo tenemos en el cuadro, o en la gráfica también lo podemos extraer de la gráfica, lo que prefieren álgebra, respecto al total, ¿no? Acá mejor voy a poner total, porque no se va a confundir con trigonometría, respecto al total. Voy a imprimir material ya. En total son 50. Bueno, 10 de 50, esto por 100%, bueno, es un quinto, ¿no? 20%. Entonces, efectivamente, ¿no? El porcentaje o el tanto por ciento, mejor dicho, de lo que refieren a aritmética es 30 y lo que refieren a álgebra son 20%. Y acá dice, ¿qué tanto por ciento más? ¿Qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? ¿Ya? Entonces, lo que nos piden calcular sería la diferencia. Será 30% menos 20%. Lo que prefieren aritmética son el 30% del total y lo que prefieren álgebra son el 20% del total. Por lo tanto, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? 10%. Y esa sería la respuesta. Otra manera, segunda forma, y vamos a mencionar la forma porque a veces hay la duda, ¿no, profe? Pero ¿se puede hacer así o de la otra manera? Bueno, siempre se dice, pues, que no hay una única manera de resolver los problemas. Siempre que lo entendamos correctamente y tenga coherencia la solución que vamos a plantear, entonces podemos optar por más de una manera de resolver. Otra manera que de repente por ahí, ¿no? Por ahí también han mencionado, bueno, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética, que prefieren álgebra? Bueno, entonces, pues estamos, ¿no? El número que prefieren aritmética menos la cantidad que prefieren álgebra. ¿Cuánto es eso? Lo que prefieren aritmética son 15 y lo que prefieren álgebra son 10. ¿Cuánto más son? 5. Entonces lo que estarían pidiendo entonces es esa diferencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es 5 respecto a quién, al total. 5 respecto a 50 entonces. Y eso para trabajar en valor porcentual por 100%. Entonces nos dará pues 5 sobre 50, que es un medio, pero un décimo, de 10, acá sería 100, será 10%. Y obviamente pues llegamos a la misma solución. ¿Ya? Entonces podemos resolver de cualquiera de formas. Primero calculamos el valor porcentual de cada uno y restamos sus valores porcentuales para saber qué tanto por ciento más es uno con respecto a lo que es tanto por ciento del otro. ¿Correcto? O simplemente hallamos la diferencia y vemos esa diferencia qué tanto por ciento respecto al total. Digamos a lo mismo. Hay que tener cuidado con la pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí una tercera pregunta que se puede plantear, ¿no? Nos pueden decir así. ¿Qué tanto por ciento son, ¿no? ¿Qué tanto por ciento más? Profe, se parece la pregunta, fíjate, pero acá hay una pregunta, acá hay una diferencia, fíjese el enunciado. ¿Qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética, ¿correcto? Respecto a los que prefieren álgebra. Entonces, esta pregunta parecía que fuera la misma, ¿no? Prefieren álgebra. Así. ¿No? De antes preguntamos, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? Acá estamos preguntando, ¿qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética respecto a los que prefieren álgebra? Entonces, acá adelante hemos comparado sus valores porcentuales. ¿Qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? Acá nos están pidiendo respecto a los que prefieren álgebra. ¿Cómo es eso, profe? A ver. Ya, notamos que efectivamente los que prefieren aritmética son más. ¿Cuánto más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? 15 son los que aritmética, de álgebra son 10. Bueno, acá también se nota en la gráfica, ¿no? 15 aritmética, álgebra 10. Entonces, si restamos lo que prefieren aritmética menos lo que prefieren álgebra, o sea, en este caso, 15 menos 10, ¿no? Según el cuadrito que hemos desarrollado, 5. Son 5. Profe, ¿lo mismo hecho acá? Correcto. Pero aquí, como nos decía, ¿qué tanto por ciento
¿no? No nos dice uno respecto al otro, entonces ambos es respecto al total. Por lo tanto, esta diferencia, ¿no? Aquí hemos puesto la diferencia, esa diferencia respecto al total. Así. Porque no nos decía respecto a quién es. Solamente nos decía, pues, qué tanto por ciento más es el tanto por ciento de uno más que el tanto por ciento del otro. Entonces, justamente nos pedían la diferencia de valores porcentuales, que es lo que hemos hecho acá en la primera fórmula. Acá de alguna manera hemos hecho más rápido, pero teniendo cuidado de que nos están pidiendo qué tanto por ciento más es uno respecto al otro en valor porcentual respecto al mismo total. Al mismo total. En cambio, acá me dice respecto a lo que piden álgebra. ¿Cómo es eso, profe? Entonces lo que piden calcular es esto. Miren. Esa diferencia que acabamos de calcular, que es 5, ¿qué tanto por ciento es? Pero respecto a quién. Ahí se dice, respecto a lo que prefieren álgebra. ¿Cuántos son los que prefieren álgebra? Los que prefieren álgebra, perdón, así. Los que prefieren álgebra son 10. Acá lo tenemos. Así. 10. Y eso en términos porcentuales, bueno, esto sabemos que es un medio, y eso sería 50%. La respuesta aquí sería 50%. Así. Entonces notemos la diferencia en el enunciado, ¿no? ¿Ya? Entonces, más que todo aquí, Juanito, en la parte teórica, lo que estamos queriendo ver es las diferentes formas en que nos pueden preguntar. ¿Ya? Entonces, si no se indica respecto a quién, se calcula un valor porcentual de una cantidad, se sobreentiende que es respecto al total que se está trabajando. En este caso 50, no es el total, ¿no? Acá lo decimos. Ya, entonces, acá por ejemplo se preguntó qué tanto por ciento son los que prefieren trigonometría respecto al total, 50. ¿Qué tanto por ciento más son los que prefieren aritmética que los que prefieren álgebra? Nos habla de términos porcentuales también, pero no especifica si uno es respecto al otro. Entonces se entiende que ambos son respecto al total. Entonces calculamos qué tanto por ciento son los de aritmética respecto al total, 30%. ¿Qué tanto son los que prefieren álgebra respecto al total? 20%. ¿Qué tanto por ciento es su valor porcentual de lo que prefieren aritmética? ¿No? Más de lo que prefieren, con lo que prefieren álgebra. Bueno, la diferencia es 10%. La otra forma es que yo haga primero la diferencia y vea qué tanto por ciento es esa diferencia respecto al total. Correcto. En cambio acá dice respecto a lo que prefieren álgebra. Ahora, claro, ¿no? Término porcentual puede ser, ¿no? Qué tanto por ciento más o qué tanto por ciento menos también puede ser. Pero hay que tener en cuenta respecto a quién. Aquí por último tenemos. Claro, aquí no siempre nos van a decir, ¿no? Que sea más, no simplemente nos pueden decir respecto a algo. Entonces nosotros ya veremos si es una cantidad mayor, diremos, bueno, es 50% más. Pero obviamente si la cantidad es menos, diremos que es tanto por ciento menos. Entonces no esperemos que siempre también nos digan pues que es más, ¿no? Porque a veces el cuadrito nos pueden dar incompleto y por ahí nos pueden dar una que otra información para que nosotros lo completemos. Y en base a ello hagamos la gráfica, o nos pueden dar la gráfica para que en base a ello nosotros, con ciertos valores que ahí nos dan como información, deduzcamos cuál es la frecuencia de cada uno de ellos. ¿Estamos? Puede ser un porcentaje menos también, ¿no? Por ejemplo, nos pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, acá, lo de álgebra son menos de lo que prefieren geometría. Entonces nos pueden preguntar así, ¿no? Entonces aquí la pregunta podría ser parecido a la anterior. Podemos decir, ¿qué tanto por ciento bueno, vamos a ponerle que es menos ya, porque de antemano ya estamos haciendo esto. Bueno, ya obviamente en los problemas, cuando ya nos pregunten en un examen, en un concurso, ya estamos pendientes de ellos nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué tanto por ciento menos? Bueno, aquí se mide qué tanto por ciento menos son los que prefieren álgebra, y acá hay que tener cuidado, pues, respecto a, recuerde, si no nos dice respecto a quién, entendemos que es respecto al total. Acá nos dice respecto a o sobre, también nos puede decir respecto a, sobre, o de, simplemente a veces nos dicen de nada más, ¿no? Entonces, ese de da a entender que es respecto a esa cantidad que después está después de la palabra de, ¿correcto? Entonces acá, ¿qué tanto por ciento menos son los que prefieren álgebra respecto a los que prefieren geometría?
respecto a los que prefieren geometría. Prefieren geometría, por ejemplo. Ya, entonces es parecido al anterior. Acá, cuidado con cuando dicen respecto a, que como le decía, a veces la palabra respecto a lo pueden cambiar por sobre. Acá, por ejemplo, podría decir, ¿no? ¿Qué tanto por ciento son los que prefieren álgebra sobre los que prefieren geometría? En vez de respecto a. O simplemente de. La pregunta también podría decir así, ¿qué tanto por ciento menos son los que prefieren álgebra de los que prefieren geometría? ¿Se da cuenta usted? La diferencia. ¿De acuerdo? Ya, entonces, no puedan una cantidad respecto a otra o de otra, ¿no? O sobre otra. Ya, entonces, ahí no es respecto al total. Entonces hay que tener en cuenta respecto a quién no sabe. Entonces, inclusive nos pueden dar el enunciado al revés, ¿no? A veces nos pueden preguntar así, mire, respecto a lo que prefieren geometría, así comienzan de abajo, ¿no? Respecto a lo que prefieren geometría, ¿qué tanto por ciento son los que prefieren álgebra? ¿Se da cuenta? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, a veces nos pueden mencionar primero la cantidad referencial y luego nos dicen sobre eso o respecto a eso, ¿qué tanto por ciento representa otra cantidad? Bien, entonces ya hemos visto esto. Entonces, acá hay que primero calcular la diferencia. El número de lo que refieren, bueno, acá dicen geometría son mayor a lo que refieren álgebra. Bueno, en este caso la diferencia sería geometría 12, álgebra son 10, la diferencia es 2. Entonces, hay 2 menos de lo que prefieren geometría, perdón, álgebra, que lo que prefieren geometría. Correcto. Son 2 estudiantes menos que prefieren álgebra respecto a lo que prefieren geometría. Y ahora la pregunta es, ¿qué tanto por ciento eso respecto a lo que prefieren geometría? Entonces lo que piden calcular, como ya dijimos en el enunciado, ¿no? Aquí, sería esto. Esos 2, que es la diferencia que hemos calculado, esa diferencia, que es 2, respecto a quién, a lo que prefieren geometría. ¿No? Así, acá dice, que son 12. Entonces, eso multiplicado por 100%. Ya claro, esto de acá simplificándolo es un sexto. Y si dividimos, esto nos va a salir pues 16,6 periódico por ciento. ¿Qué las alternativas nos pueden presentar pues no con aproximación? ¿No? A veces nos ponen decimal periódico o a veces aproximación. O sea, generalmente, por ejemplo, si aproximamos a 2 cifras decimales o las centésimas, generalmente aparece como 16,67%. Ya aproximadamente. Entonces, cualquiera de los dos puede estar en las alternativas, ¿no?